Señores, estamos de regreso con el consumidor. Vimos ahí cómo seleccionar un buen hinojo. Y ahora, para evitar el enojo, vamos a hablar con el doctor Carlos Morales Williams. Doctor, qué placer tenerlo en el programa. Tú sabes que el placer siempre es mío. Yo siempre me pongo contento cuando participo con usted en el programa. Qué bueno. Sí, qué usted bueno. me irradia como paz y tranquilidad. Me hace sentir para que usted muy vea, contento doctor. saberlo, qué bueno, pero hay gente que causan eso en otros y usted lo causa en nosotros. Tú sabes que el día pasado, Sí. dando clase en la OIM a un grupo de monográficos, Sí. algunos se me estaban durmiendo. ¿En la clase, doctor? Sí, digo, no, pero espérate, ¿qué pasa? Vamos a... Sí. si es que el tema no está muy interesante, vamos a cambiar la dinámica. Sí. Y una de las jóvenes me dice, profesor, lo que pasa es que el tono de su voz hace que uno como que se duerma. El tema es interesante, pero es que uno se duerme con la voz suya. Salió de abajo ella, doctor. Sí, Sacó sí. de abajo también, doctor. Sacó de abajo. No, doctor, no es que no te tienes en su clase, es su voz que me duerme. Sí. Sacó de abajo, muy bien. Esa muchacha usted debió pasarla, yo la exonero, no vuelva más a clase. Doctor, vamos a hablar de trastorno múltiple de personalidad. ¿Qué es eso, doctor? Múltiple. Mira, hay una serie de trastornos de personalidad que su característica es la disociación de la mente. Ajá. O sea, nuestra mente está en contacto con nuestro entorno. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Yo sé que estoy aquí, que estoy conversando contigo, sé que tú eres Pablo y yo soy Carlos Morales. Sí. Pero hay personas, por ejemplo, dentro de ese grupo están trastornos, además del trastorno de personalidad múltiple, está el esquizofrénico, está el esquizoide, esquizotípico, que son personas que una de las características que tienen es la disociación al punto que llegan a tener alucinaciones. Okay. Por ejemplo, en el esquizofrénico el individuo puede tener una voz que le habló voces, y que le... no, y puede incluso ver cosas o sentir cosas en el cuerpo, porque su mente se disocia y alucina. La alucinación no es solo visual ni auditiva. Cualquier tipo de presencia que solamente se genera en la mente del individuo es una alucinación. Okay. Entonces, dentro de este grupo, estas personas tienen esa característica. Ahora, en el caso de la personalidad múltiple, esta persona puede en algún momento estar convencido de que es alguien diferente de quien realmente es y comportarse tal cual esa persona. El caso del famoso demente que se cree Napoleón Bonaparte y hace toda la gesticulación de lo que ya su mente percibió y aprendió de quién fue Napoleón Bonaparte. Okay. O sea, ahí... Pero esos son por momentos, doctor, que vive o sea, esa transformación, vamos a poner entre comillas, ese cambio de personalidad, pasa por momentos, vuelve a ser en algún momento... En un momento es su propia persona. En un momento es su propia persona. Sí. Entonces, son de esos retos que tiene la psiquiatría. ¿Tú me entiendes? No es mi campo específicamente, sino la psicología, pero en el campo de la psiquiatría ese es uno de los grandes retos, porque dentro de esa misma personalidad y los criterios que se consideran para diagnosticarla, puede haber mucho de falsedad dolosa, de yo estoy fingiendo, estoy pretendiendo. Sí. Bueno, en Estados Unidos es muy común ver, por ejemplo, en casos de abogados utilizan en la defensa de muchos de sus defendidos, ¿no? Para la redundancia, alegar este tipo de cosas, que el tipo tiene problemas mentales, que tiene trastorno de personalidad múltiple, o que es esquizofrénico, y hay que demostrarlo, obviamente esto, o no, porque en Estados Unidos no hay que demostrar que es esquizofrénico, sino el abogado tiene que demostrar que él no lo es. Y mira dónde está aquí también el problema, porque eso independientemente de lo que sea un peritaje, la parte legal, cuando la persona, o sea, entre el que lo tiene y no lo tiene, ya vemos que la personalidad múltiple, esa es la característica, la persona dentro de esa disociación cerebral que se produce, porque las redes nerviosas del cerebro dejan de conectarse adecuadamente. ¿Cómo funciona mi cerebro? ¿Cómo se expresa a través de mi conducta? En función de los contactos nerviosos que hay entre una red neuronal, una red de células nerviosas y otra. Entonces, según se van comunicando, se va produciendo mi
conducta. Okay. Eso también va determinado, porque esa conexión es a través de eso que funciona, de los neurotransmisores. Cómo los neurotransmisores van pasando de una neurona a otra, llevando información, cómo esos neurotransmisores se mantienen en la sinapsis. La sinapsis no es más que ese espacio que hay entre una neurona y otra, que es ahí donde se produce la actividad más importante. Entonces, si se concentra demasiado un tipo de neurotransmisor, si hay falta de un tipo de neurotransmisor, entonces eso va a hacer que la conducta del individuo sea diferente. Tú puedes ver una persona que ahora está muy feliz, muy contento, y de buena primera se pone agresivo, se vuelve, bueno... ¿La bipolaridad entra dentro de este...? No, la bipolaridad tiene otras características. Porque al inicio cometí tal vez el error de relacionarla, y por eso quería corregirme yo mismo. ¿No tiene relación entonces la bipolaridad con el tema de los trastornos múltiples? No, hay dos tipos de trastornos de lo que estamos hablando. La bipolaridad cabe entre lo que serían trastornos del estado de ánimo. El trastorno múltiple de personalidad es un trastorno de personalidad múltiple, perdón, es un trastorno de personalidad. Es como decir el maníaco, el hipomaníaco, podríamos decir el esquizofrénico, que tienen una personalidad, o sea, se comportan de esa manera. No es que se siente de una forma tal o cual, para ellos está normal. Y entonces, doctor, ¿cómo nosotros podemos detectar eso? O sea, ¿cuáles son los primeros síntomas? Porque obviamente eso debe presentar algún tipo de sintomología. Lamentablemente el medio ambiente es la única persona, son los que se dan cuenta. Este individuo puede observar algunos cambios en él, pero no hace la gran conciencia de los cambios que está haciendo. Esos cambios se dan porque esta persona está disociando. Por ejemplo, un esquizofrénico, un individuo que está viendo una persona que está aquí hablando. Mira, te presento a don Ramón, que está aquí junto conmigo. Bueno, tú no lo estás viendo a Ramón, pero yo estoy viendo a don Ramón. Porque mi cerebro está produciendo esa información. Ahora bien, si cuando el individuo siente que todo esto es en su mente real, él no nota. El que se da cuenta eres tú, que puedes ver. Pero ahí no hay nadie. Carlos Morales ahora le ha cogido con que don Ramón está sentado ahí al lado de él, pues yo no veo a nadie con él. Entonces eso sucede con las personas que tienen múltiples personalidades. Este individuo hoy se comporta como una persona normal, pero de buena primera él se presenta por ahí como que él es, qué sé yo, un príncipe. Y entonces, para las personas los bebedores, porque ese es otro tema, y mucha gente lo relaciona. Hay personas que son muy tranquilas y de que beben se transforman en otras personas. ¿Eso no tiene nada que ver con eso? Al contrario, uno de los criterios para diagnosticar la personalidad múltiple y para diagnosticar incluso esquizofrenia y cualquier trastorno de personalidad, no, es que no esté asociado, que no sea dependiente de consumo de drogas o alcohol. O sea, la persona hace los trastornos, hace los cambios sin estar bajo los efectos del alcohol. El que cuando está bajo los efectos del alcohol se cree que es, qué sé yo, don Freddy Veragoico y te quiere hacer un show en su casa, bueno, sabemos que tú eres una persona que está desinhibida, que hay una serie de trastornos que se producen por el mismo consumo del alcohol, pero no tiene que ver con un trastorno de personalidad. Doctor, y yo sé que nos salimos un poquito, pero... De hecho, discúlpame, para completar esto a la gente, cuando estos trastornos se presentan y la persona, además del trastorno, tiene un historial de consumo de algún tipo de sustancia, normalmente esperamos 6 meses antes de establecer un diagnóstico, porque si remite el problema del consumo, el trastorno también tiende a remitir. O sea, que esperan 6 meses, siempre y cuando también el paciente deje de consumir. Por supuesto que sí, eso es tratamiento. Eso es en tratamiento o con seguimiento de cerca. Y doctor, quiero quedarme ahí, aunque nos salimos un poquito del tema. Las personas entonces que toman alcohol o drogas, ¿no? Y que vamos a decir, tienen una personalidad diferente o se desinhiben más. ¿Quién es él realmente? ¿El que bebe? ¿El personaje que se presenta cuando está borracho o cuando tiene algún tipo de droga? ¿O
el que cuando está sobrio actúa normalmente? No, cuando está sobrio. Sí. Acuérdate que cualquier alterador del estado de ánimo cambia lo que es tu personalidad. Porque hay gente que dice que el borracho, que el alcohol saca la verdad. No. La personalidad no la saca el alcohol. No. Hay personas, sí, que reprimen su personalidad por una serie de situaciones como miedo, vergüenza, etcétera, etcétera. Sí. Y quizás por ahí es que viene tu inquietud. Sí. Miedo, vergüenza, y cuando se toman un trago, se desinhiben y son capaces de decir lo que no quieren, pero eso no significa que esta persona realmente dejó de ser una persona miedosa, vergonzosa, que tiene que superar eso y tiene que trabajar para que eso cambie. Bueno, debe hacerlo. Y que no tenga que beber para hacerlo. Exactamente, pero su personalidad es la de una persona tímida. Así es. Tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Sí, adelante, bienvenida. Gracias. ¿Me puede hacer el favor de decirme, el doctor, una persona que es superior a todo el mundo, que si tiene una pareja es mejor que todo el mundo, el trabajo de él es mejor que todo el mundo y eso, yo no voy a Estados Unidos porque no quiero, porque se me han sobrado las oportunidades? Díganme, ¿qué patología es esa? Eso se define como complejo de inferioridad. O sea, una forma de compensar. Yo me siento tan poca cosa internamente que yo necesito compensar eso. Entonces la mejor forma, y dependiendo de los recursos emocionales, de los factores de protección y de riesgo que haya tenido esa persona que enfrentar, hace que la persona se comporte de esa manera. Es una persona avasalladora, egocéntrica, solamente piensa en sí mismo, pero no es porque realmente cree que está por encima de los demás. Al contrario, es porque se cree inferior. Se siente que está tan por debajo de los demás que llega a ese nivel para poder sentir algo de equilibrio y compensar la sensación de inferioridad que está manejando. Eso es muy común. Eso es un tema que tenemos que tratar en algún momento en el programa, porque eso es muy común. Gente que tiene el complejo de inferioridad es muy... Eso es una de las características, eso que usted decía. La gente quiere sobresalir, o sea, y quiere presentar una imagen de que yo no soy inferior. Al contrario, yo soy esto y a mí no me importa nada. Yo soy más que todo el mundo. Yo fumo bajo el agua. Sí. Y es como tú dices, es muy común. Y lo malo es cuando este tipo de situaciones se da en momentos en que este complejo de esta persona afecta a otros. Así es. Cuando afecta a otros, le afecta el manejo, el desenvolvimiento de otras personas, ahí se nos va la guagua. Tenemos que hacer una pausita, doctor. Cuando regresemos, tenemos que seguir hablando sobre este tema y quiero que usted nos diga cómo podemos nosotros ayudar a esta persona, porque obviamente él no sabe qué tema. Entonces usted viene, como usted bien explicaba. Entonces, ¿cómo lo podemos ayudar? ¿Qué tiene la medicina para ayudar a este tipo de casos? Regresamos ahora. Señores, estamos de regreso, seguimos hablando con el doctor Carlos Morales Williams sobre el trastorno de personalidad múltiples. Y entonces, antes de irnos a la pausa, yo le preguntaba, doctor, con respecto a cómo podemos ayudar. Pero usted me dijo durante la pausa algo importantísimo, con respecto a que aquí en el país no se presentan tanto los casos, y tal vez el motivo por el cual usted me lo dijo no sea el único, pero me pareció importante. Puede haber muchos, pero porque es que legalmente eso no tiene ese peso. Como te decía, cualquier sicario mata a 50 gente y alega que en su momento él entendía que él era utilizando el mismo personaje, Elliot Ness, y él estaba acabando con una mafia y se debería, pero yo no recuerdo que se haya podido utilizar y que esto salga como un elemento. Pero doctor, yo creo que y ahora que usted menciona eso, en parte hay un poco de injusticia en el tema, porque es una persona enferma en realidad. O sea, tú dirías, bueno... Lo que pasa, discúlpame, que yo creo que nosotros nos acercamos más a la verdad del porcentaje de la prevalencia de la enfermedad, porque no tiene el peso legal, o sea, no se utiliza. Si se utilizara, nosotros tuviésemos posiblemente mucho de esto y mucha gente utilizando este argumento. Los números de nosotros son más reales que en otros sitios, posiblemente, porque no utilizan los argumentos para salirse de un problema, ¿no? Seguro. Vamos a recibir una llamadita antes de usted nos ayude con la pregunta que le hice al inicio. Sí, buenos días. Sí, buenos días. Yo le estoy hablando para explicarle al doctor
que tengo una hija mía que es contable y ella es evangélica. Y de ahí se le ha metido algo de repente, que no quiere predicar la Biblia, comienza a bailar, a querer como tener tigueraje, que lo que es esto, algo raro, extraño. ¿Qué edad tiene su hija, señora? 22 años. Okay. Disculpe, y una pregunta, doctor, y me disculpa que la haga. Yo no soy profesional en el tema, pero ¿ella lo hace siempre? ¿Ella cambia de un momento a otro o es algo que está sucediendo ya y que ella continuamente ya dejó de ir a la iglesia, ahora está bailando y está haciendo todo lo que usted dice? No, ella cambia de repente. De repente. Ella está muy bien, ella habla, Dios te ama, Dios te bendiga, y vuelve otra vez y interrumpa y se le mete una cosa rara. Ok, muy bien. Muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Mira, Sí. no, yo creo que la señora ha dado suficiente. Mira qué sucede. El tema de la formación religiosa, sobre todo cuando viene desde la familia, tiene una serie de componentes a lo que muchas veces no le prestamos atención. Y debemos también recordar, y es bueno que la señora lo tenga presente, que nuestros hijos no son el resultado de la formación que le damos en casa única y exclusivamente. Claro. Nosotros somos entes sociales, que vamos a la escuela, vamos a los amiguitos, tenemos un vecindario, tenemos muchas actividades en las que vamos compartiendo con otras personas. Y en la medida que la persona se va desarrollando, va cambiando su cerebro en una serie de formas y actividades. Hay etapas, por ejemplo, hay una etapa en la que el cerebro está solamente absorbiendo la información que le provee el entorno. Por eso usted ve que un niño hasta los 7 años, la familia lo lleva a la iglesia, ellos participan, hacen todo lo que va, porque están absorbiendo de su medio ambiente todo lo que se va presentando. Está el caso, por ejemplo, de ya a los 13, 14 años, los muchachos empiezan a tener como un cierto escepticismo, ya van buscando otros elementos, van buscando dónde pertenecer, a qué grupo pertenecer, y lo que se mantienen, por ejemplo, en la iglesia, para quedarme en ese punto que es el que a usted le interesa, lo que están dentro de iglesia, sobre todo estas iglesias ortodoxas, como los adventistas, los pentecostales, testigos de Jehová, los muchachos participan de manera intensa. Ahora bien, inmediatamente salen de esa etapa que vienen entrando los 18, 19, 20 años, ya empieza esa etapa de ir comparando, claro, ir juzgando. Entonces, ¿hasta dónde realmente creando criterios propios también con respecto a... ¿Hasta dónde es bueno claro, realmente en la iglesia? ¿Hasta claro, dónde es bueno realmente lo que me han enseñado? Claro, claro. ¿Hasta dónde lo que hacen mis amigos, mis compañeros, que bueno, yo estoy todo el tiempo cantando los himnos de la iglesia, pero mis compañeritos lo que cantan es reggaetón y dembow? Claro. ¿Qué es lo que es bueno? ¿Qué es lo que es malo? Sí. Y toda esa exposición hace que la persona entre en conflictos emocionales. ¿Qué es lo que usted puede esperar? Mire, doña, no atosigue a su hija respecto a que ella tenga razón o no. Acompáñela a conocer lo que usted entiende que ella debe conocer y permítale que ella en su momento tome sus decisiones. Claro. Lo peor que aquí puede pasar es que por el apego familiar, por el compromiso con la familia, termine esta muchacha en algún momento, por tener estos conflictos tan intensos, con problemas de identidad inclusive, de qué es lo que yo realmente soy, a qué es que yo realmente me apego. Ella lo que está en esa etapa de prueba, eso no tiene nada que ver con personalidad. Entonces, doctor, ya nos queda poco tiempo y no quisiera que se nos fuera sin que entonces nos respondiera la pregunta de cómo podemos ayudar, porque obviamente con las llamadas hemos tenido mucha interacción, qué pero bueno. Vamos a responder a la pregunta, ¿qué se puede hacer a una persona que sufre, que usted entiende como familiar, que tiene de este trastorno, sufre este trastorno de personalidad múltiple? Como esta persona no tiene conciencia de esto, hay que buscar ayuda, hay que buscar un profesional que pueda tomar todos los datos que pueda encontrar, identificar esos criterios para diagnosticar y confrontar a esta persona para entonces hacerle tratamiento. Las evidencias, lo que la persona hace, en el momento en que la persona está en un estado normal, está en sí mismo, sí, es fácil de manejar. O sea, a nivel psicoterapéutico, ese es un momento en el que con confrontar a la persona se le puede ayudar bastante y que asuma un tratamiento. Esto tiene que ser trabajado por un psicólogo, pero debe ser trabajado además
por un psiquiatra, porque son personas que necesitan generalmente ayuda medicamentosa. Doctor, y entonces en este momento en que él es él, que ese paciente es él, esa persona es él, ¿se le puede decir, mira, tú estás teniendo esta situación? Se le debe decir. Se le debe decir. Se le debe decir. Sí. La persona debe hacer conciencia de enfermedad. Sí. El elemento número uno para para que cualquier enfermedad, sobre todo las enfermedades mentales, pueda ser superada, es que la persona haga conciencia de que tiene una enfermedad. Sí. Si no hay conciencia de enfermedad, el pronóstico es muy reservado. Es muy pobre. Pero ¿hay posibilidades de cura para esto? ¿Existe una cura para estos trastornos? No necesariamente va a haber cura. Los trastornos de personalidad no necesariamente curan, pero en la medida que la persona se estabiliza y puede tener un seguimiento psicoterapéutico adecuado, con un buen enfoque, el enfoque más adecuado a su situación, y que esta persona pueda remitir, puede pasarse toda la vida. Yo tengo un caso de un paciente esquizofrénico, no de personalidad múltiple, pero esquizofrénico, y este muchacho que llegó a nosotros por consumo de sustancias, pero una esquizofrenia con alucinaciones visuales, auditivas, todo tipo de alucinaciones. El muchacho, después que salió de tratamiento, aún teniendo sus alucinaciones, bien medicado, pero bien manejado, el muchacho terminó haciendo su carrera de economía. Y yo con mucho orgullo recibí que él me envió una copia de su diploma, porque él, como una forma de agradecimiento, porque yo lo logré por el seguimiento. Y qué bueno, qué bueno. Sigue teniendo alucinaciones, pero en este momento, y eso se parece mucho a una película que se hizo por ahí de La mente brillante, pero él puede diferenciar, a diferencia de la película, él sí se toma su medicamento, pero él puede diferenciar quién de las personas que hablan con él son reales y quiénes no. Anteriormente, él no hubiese podido estar en un espacio aquí como este, con la cantidad de personas que estamos aquí, él no hubiese podido estar aquí. Él tenía la agorafobia, el miedo a estar en público, que las personas lo vean, eso era tremendo, la ansiedad que esto le provocaba. Sin embargo, el día de hoy, él se maneja perfectamente normal, tiene sus alucinaciones, pero él diferencia y sencillamente no le presta atención a lo que él ha identificado como que no es real. Wow, es un tema interesantísimo el tema de la esquizofrenia, porque para que usted entienda la gravedad de este, porque es muy grave el tema, hay muchos casos que se dan de personas que voces le han dicho, o a alguien se le ha aparecido, le ha dicho, mata a fulano, mata a tus hijos, y han tomado acción. Dice que se le salió Jesucristo, que le salió alguien para que tomaran un tipo de acción, y ha sucedido. Y muchas de estas situaciones han sido obviamente muy reconocidas mundialmente en los medios de comunicación y todo. O sea que es un tema también que tenemos muchos temas que tratar. Usted siempre tiene aquí mucha tela por donde cortar en este programa. Gracias por estar aquí, doctor. Sabe que para mí es un placer. Un gran placer siempre tener en el programa. Señores, tengo que recordarles que Arroz Campos es elegido por los dominicanos por su garantía, por su calidad y gran sabor. Arroz Campos es lo mejor de la naturaleza. También quiero hablarles del encanto de Michel. Michel es nuestro mejor queso. Soy fiel al riquísimo Gouda Light, el único producido aquí. ¿Y qué decir del crema Michel? Excepcional en sabor y calidad. Lo afirmo de nuevo, Michel es nuestro mejor queso. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí en el programa. Un gran placer siempre tenerlo aquí. Hasta una próxima, seguro. Señores, gracias por su atención, gracias por estar ahí. Como siempre, atentos al contenido del programa. Nos vamos, mañana seguimos con más. A continuación viene Rosana Ovalles con Sazonando. Pasen buen resto del día.